Ponemos el foco en los fenómenos y las prácticas de nuestra sociedad. Observamos y experimentamos para producir ciencia. Transferimos conocimiento para aportar al debate público. Voces del CIPECO. Voces del CIPECO. Investigación, desarrollo e innovación en comunicación. Una serie de podcast del Centro de Investigaciones en Periodismo y Comunicación, Héctor Toto Schmuckler. Este ciclo forma parte de las producciones de Anarchivo.podcast, la editorial de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Universidad Nacional de Córdoba. Hablamos de democratización y no de democracia comunicacional y cultural justamente porque la pensamos como un proceso, no como un producto. Es más, lo pensamos como una utopía, como un ideal hacia el que se avanza y se retrocede, ¿no? Es más, los mismos avances no están exentos nunca de esos retrocesos. Y eso tiene que ver con la respuesta sobre su efectividad o no, ¿no? Hay muchas políticas que avanzan en un sentido cuando están retrocediendo en otro, y hay muchas en las que hay avances y luego hay retrocesos. La democratización comunicacional pone la comunicación al servicio de todos y todas, de manera abierta y plural. Este proceso es uno de los caminos más seguros para lograr la construcción y la consolidación de la ciudadanía de las personas. La relación directa entre la comunicación, la ciudadanía y la democracia es el tema que desde hace varias décadas vienen desarrollando investigadores e investigadoras. Trabajan sobre derechos y políticas de comunicación y cultura, tanto en lo analógico como en lo digital. Analizan cómo se vinculan el sector estatal, comercial privado y comunitario. Estos aspectos se inscriben en una historia más amplia, en la cual el derecho a la comunicación es el norte, la meta a alcanzar. En CIPECO, el Observatorio de Derechos y Políticas de Comunicación y Cultura se interesa por las políticas públicas que se aplican en el campo de la comunicación y por las acciones de organizaciones que siguen luchando por la democratización de la comunicación. La doctora María Soledad Segura dirige este observatorio. En términos así más abstractos, podríamos decir que el derecho a la comunicación y la cultura se definen en base a ciertos principios. Esos principios son el de acceso, el de participación social, el de equidad, el de universalidad, y cada uno de estos principios se piensa en distintas instancias del proceso. Por ejemplo, la participación en comunicación es participación en la producción de medios, o producción cultural, o producción de redes comunitarias como lo de internet, de telecomunicaciones, es decir, en la producción misma, en la gestión, que es como la dirección, la conducción de esos medios, organizaciones o redes, pero también tiene un tercer nivel que es la participación en la definición de políticas públicas. Y ese es un aspecto que también nos interesa siempre el aspecto autogestivo, o sea, cómo las organizaciones responden y dan cuenta de sus propias demandas, pero también nos interesa la interrelación con el Estado, cómo inciden en el Estado para conseguir políticas públicas que amplíen, garanticen esos derechos. Eso es la definición de derechos. Y cada uno de esos principios, y según cómo se los conceptualice, puede tener expresiones legislativas y regulatorias diferentes. En el espacio público se participa de la lucha política por la definición de la sociedad en la que queremos vivir, cómo comprender y construir imágenes del mundo, de configurar proyectos de sociedad e identidades colectivas, de conocer, sentir y hacer. El derecho a la comunicación y a la cultura es una tensión permanente en las sociedades. ¿Qué es lo que decimos desde la perspectiva del derecho humano a la comunicación, al que sí planteamos como una perspectiva superadora? Que las amenazas al derecho humano a la comunicación son las mismas amenazas, yo me animaría a decir, que en todo tipo de derechos. Y esas amenazas son los poderosos. Los poderosos las élites, para decirlo en otros términos teóricos, pueden ser son políticas y económicas. Hay que ver en cada circunstancia cuál tiene mayor peso que otra. En algunos casos pesa más una, en otros casos pesa más otra, pero tienen, en términos de derecho a la comunicación, hoy tienen capacidad de daño tanto unas como otras. Entonces estamos hablando de mercado y de gobiernos.
El derecho humano a la comunicación tiene conciencia de eso y sabe que el derecho humano a la comunicación justamente es universal, es uno de sus principios, es un derecho de todos y todas, no es solo de los gobiernos, no es solo de las empresas de medios y no es solo de periodistas, no es solo de los profesionales de la comunicación. Y en ese sentido es que las legislaciones, regulaciones y políticas inspiradas en esta perspectiva tienen que pensar cómo limitar el poder mercantil y también cómo limitar la injerencia estatal. No es que ampliar el derecho a la comunicación y a la cultura es suficiente para ampliar otros derechos. No es una consecuencia la ampliación de otros derechos de la democratización comunicacional y cultural. Lo que decimos es que es una necesidad. Es condición necesaria, pero no es suficiente. Sí decimos que sin derecho a la comunicación y la cultura no es posible ampliar otros derechos y ahora explico por qué. Porque para construir la demanda en una organización social, en un movimiento, en un grupo, para construir una demanda es necesario comunicarse, ¿no? Hacer las reuniones, asambleas, conversar con otro, ver qué necesidades tenemos en común. A partir de eso se construye una demanda. Para presentar esa demanda en el espacio público también hace falta gozar del ejercicio de las posibilidades de ejercer el derecho a la comunicación y el derecho a la cultura. Por eso el derecho a la protesta está tan vinculado al derecho a la comunicación, porque la protesta es un modo de comunicarse en el espacio público, ¿no? Igual para participar del debate público sobre posibles formas de garantizar ese derecho. Entonces, para participar en medios, en redes sociales, etcétera, que son hoy los centros de nuestra esfera pública, también necesitamos tener la posibilidad de ejercer el derecho a la comunicación y la cultura. En ese sentido, decimos que son condición necesaria para el ejercicio, ampliación y también para el reclamo de su vigencia cuando hay un retroceso en materia de derechos. Pero nunca decimos que es condición suficiente, nunca que es una consecuencia, que los otros derechos vienen por sí solos y tenemos derecho a la comunicación. Es más, hay un cierto ejercicio, y esta es una zona mucho más gris y compleja, pero de mucha actualidad, que hay un cierto ejercicio de la libertad de expresión que implica un menoscabo de otros derechos. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada por el Congreso Nacional en 2009, surgió de debates que ocurrieron a lo largo del país en foros sociales y audiencias públicas. Nació de la historia que escribieron nuevos protagonistas de la comunicación, los sectores populares, organizaciones sociales que no estaban representadas en la voz única que dominaba el espacio público. Sin embargo, desde hace 30 años, la consolidación de Internet, del capitalismo de plataformas y de la interactividad de las audiencias generó un nuevo dinamismo en el campo de la comunicación que vuelve a tensionar el derecho a la comunicación. El que más trabajamos en el equipo, que tiene que ver con pensar desde la perspectiva del derecho humano a la comunicación y a la cultura. Insisto, tanto en lo analógico, o sea, en la vieja radio y televisión, como en lo digital y en el acceso a la conectividad. Esa idea de derecho y de derecho humano a la comunicación y a la cultura no la trabajamos desde una perspectiva jurídica, digamos, legal, regulatoria, o sea, la contemplamos también, nos interesa, la estudiamos, la evaluamos y eso tiene relación con lo que los actores hacen en territorio, pero no solamente eso, sino que nos interesa mucho ver cuáles son las elaboraciones que esas organizaciones o esos integrantes de organizaciones están haciendo desde sus propias prácticas, que implica repensar y reelaborar críticamente los postulados o las necesidades de ampliación y de ejercicio de esos derechos. Entonces digo, esa es una cuestión importante, no es lo mismo lo que hace 10, 12 años planteaban con respecto, por ejemplo, al derecho a la comunicación, pensando específicamente en radiodifusión, que las cosas que se están planteando ahora desde las organizaciones, pensando el acceso a la conectividad, pero no solo a la conectividad, sino también a toda la gama de derechos culturales vinculados a comunicación y cultura, que es lo que más nos interesa, por ejemplo, de producción de contenidos, de moderación de contenidos y las necesidades de repensar de otra manera el rol de las plataformas de redes sociales o sociodigitales, que son
hoy las que son centrales en el debate público. Estás escuchando un podcast del Centro de Investigaciones en Periodismo y Comunicación Héctor Totos-Mukler. Voces del CIPECO. Comunicación pública de la ciencia. El observatorio se interesa en particular en las redes comunitarias de Internet. Redes abiertas y distribuidas de computadoras con Internet libre y gratuita, construidas por ciudadanos y organizaciones que desarrollan la infraestructura, motivados por extender la cobertura en áreas sin acceso a Internet. Estas propuestas promueven la autonomía y los derechos a la comunicación y la privacidad. Trabajamos en Las Calles, una localidad de Tras la Sierra, que está cerca de centros turísticos, pero no es uno de esos centros turísticos. Digo, esto agrega complejidad al problema porque el Internet en esa zona se prioriza para ¿no? los lugares que hay, en los que hay cabañas y demás. Ese proyecto, que es también una característica de nuestro trabajo en el observatorio, fue un proyecto solicitado por una organización que promueve las redes comunitarias de Internet, que fue Altermundi. Y esto fue justo antes del inicio de la pandemia, en el 2019. A ellos les interesaba, a ellos y ellas, que hagamos un seguimiento de todo el proceso de despliegue de la red desde el inicio. O sea, no es la primera ni la única que ellos hicieron, pero nos pidieron en particular un seguimiento de todo ese proceso porque lo iban a hacer con una tecnología nueva que era el LibreRouter. Entonces hay esta cuestión del acceso a la conectividad, hay también, y no solo esto no es solo una demanda al Estado y a los actores privados, sino que también implica el desarrollo de prácticas autogestivas, que son las de redes comunitarias de Internet, que es un modo que tienen los actores sociales de darle respuesta a sus necesidades y demandas, independientemente de la acción estatal. Tradicionalmente, las disputas en cuanto a las políticas de comunicación giraban en torno a la pluralidad de los medios y el acceso equitativo. Las plataformas y redes actuales plantean otros desafíos. Antes cuando hablábamos en términos analógicos, la radio y la televisión, de radiodifusión en general, lo que había que ver era cómo distribuir un recurso que era finito. Esa era la discusión central de esa idea de democratización de la comunicación. ¿Qué pasa con las plataformas de redes sociales que hoy son centrales en el espacio público? No las únicas, quiero decir, centrales porque son las que regulan de alguna manera lo que está pasando en el espacio público. No solo son vehículo de valores, emociones, ideas, sino que también, insisto, regulan ese espacio público en el sentido de que también el resto, incluidos los medios tradicionales, pero también nuestras conversaciones cotidianas, me animaría a decir que hasta nuestras clases, se acomodan a la lógica de las redes sociales. ¿Qué es lo que pasa? En redes sociales se complica mucho o tanto más que antes la cuestión de la incidencia. A quienes se escucha, a quienes se lee, quienes de quienes son escuchados y leídos además pueden tener incidencia con su mensaje, o sea, quienes se sigue, quienes influyen efectivamente con su mensaje. La capacidad de incidencia está muy jerarquizada en las plataformas de redes sociales. Hay muchísima desigualdad en esa capacidad de incidencia. Entonces, me parece que la pregunta en todo caso se corre de la pregunta del acceso, que era la propia del modelo analógico y que en este sentido estaría bastante resuelta. Se corre a la cuestión de la recepción y de la influencia y de la incidencia. En ese sentido, quienes son más seguidos en redes sociales siguen siendo los mismos que antes, siguen siendo las élites políticas, económicas y más en general del mundo artístico, los que ya antes ocupaban posiciones de jerarquía. Y algunos casos especialmente raros que manejan de muy buena manera, con mucha habilidad, la nueva lógica de las plataformas. Pero ¿quiénes son los más seguidos en redes sociales y por lo tanto tienen más incidencia? Siguen siendo los medios tradicionales, las principales figuras de esos medios, o sea, principales comunicadores, comunicadoras. Siguen siendo los políticos y las políticas, todas las personas que trabajan en el campo de lo político, los dirigentes sociales, los dirigentes religiosos.
Las plataformas, las redes y los nuevos soportes que la tecnología va creando son avances que ocurren en el marco del capitalismo informacional. Este sistema condiciona los intercambios posibles en el espacio público. Estamos asistiendo en esta época al momento de mayor mercantilización de la esfera pública de toda la historia. Porque las plataformas, y de mayor concentración en esa mercantilización, porque las plataformas de redes sociales son muy pocas y además son transnacionales y controlan las comunicaciones en todo el mundo. Y esas plataformas son las que además tienen la capacidad de moderar los contenidos a los que tenemos acceso de producir. ¿Podemos producir todos? Sí. ¿Y quién decide si eso se publica o no? ¿Y cuánto dura esa publicación disponible en redes sociales? Las plataformas han censurado al mismísimo presidente de los Estados Unidos, una de las personas más poderosas de la Tierra, de ahí para abajo. Y por lo tanto, por su carácter, su enorme poderío económico y simbólico y su transnacionalización, es muchísimo más difícil regularlas, porque las regulaciones son nacionales, son de los estados nacionales. Entonces es mucho más difícil regularlas. Hay muchas discusiones al respecto, hay avances en ese sentido, hay buenas propuestas de organizaciones de la sociedad civil argentina, latinoamericana y transnacional en ese sentido, pero hasta ahora, hay pocos avances. El reclamo de espacios y recursos en la esfera pública que habiliten a todos a entablar debates transparentes, informados y democráticos es fundamental en un entorno de discursos de odio. O sea, que lleguen a ser publicados, que esa publicación perdure en el tiempo, que la publicación perdure el tiempo que quien la produjo quiere que perdure y no eternamente. O sea, sí hay algunas cuestiones estructurales que tienen que ver con esa incidencia. Una es la más directa, es que hay contenidos pagos que suben en la jerarquía donde aparecen los contenidos en las plataformas, suben esos contenidos pagados en jerarquía. Pero por otro lado también hay, los algoritmos matemáticos que organizan estas plataformas, redes sociales, hacen también que los contenidos a los que nos vemos expuestos sean los contenidos con los que tendemos a estar más de acuerdo. Entonces también hay una jerarquización y una capacidad de influencia que tiene que ver con una cuestión estructural. Esos algoritmos también jerarquizan ciertos contenidos a medida que, por ejemplo, son, para usar el ejemplo de Twitter, son retuiteados, son citados en el tweet y tienen más likes. Pero muchas veces esos contenidos son retuiteados, etcétera, porque no nos gustan, ¿no? Y se los retuitea, se los cita para responderlos. Pero al hacer eso, según el algoritmo que hoy rige las redes sociales, los estamos subiendo, estamos ayudando a que esos contenidos lleguen a más personas. Los observatorios del CIPECO son un espacio de reflexión continua. Monitorean información, la organizan, evalúan y procesan. Los observatorios articulan con la comunidad y aportan al debate público. Voces del CIPECO. Voces del CIPECO. El observatorio trabaja desde una visión basada en el concepto de la comunicación como derecho humano, que permita superar la dicotomía entre las ya conocidas visiones estadistas y visiones mercantilistas de la comunicación, y que contribuya a la profundización de la democracia en la región. Hay un consenso internacional sobre eso. Y en años más recientes me parece que algunas políticas públicas que avanzan sobre algunos aspectos concretos. Por ejemplo, en estos últimos años de pandemia hay un programa para llevar conectividad a barrios populares, que es un programa del ENACOM, del Ente Nacional de Comunicaciones de Argentina, que es la autoridad regulatoria en materia de comunicación. Entonces, en ese sentido, eso avanza sobre el derecho de acceso a la conectividad de sectores históricamente postergados. Avanza en un sentido, porque esto se aplica solo a barrios populares, es decir, a sectores populares, pero de zonas urbanas y que estén en el Registro Nacional de Barrios Populares, en el RENAVAP. Pero, por ejemplo, no está alcanzando zonas rurales como los casos que yo mencionaba hace un rato. Nosotras evaluamos siempre los avances en ese sentido. Esos avances pueden ser parciales. Esto por dar dos ejemplos, y un ejemplo en materia de políticas culturales me parece que fue sin duda en el Ministerio de Cultura la creación del programa Puntos de Cultura, que también tiene un consenso, no sé si internacional, pero el internacional regional en América Latina,
sobre su relevancia, y es una política que se ha desarrollado muy fuerte, que nació y se ha desarrollado fuertemente en Brasil, y otros países como Argentina los hemos tomado. Y en ese sentido también en materia de políticas culturales también implicó un avance, porque fue trabajar justamente con la cultura en sentido muy amplio, no en sentido estricto, y en los territorios. Hasta aquí hemos compartido información sobre el trabajo que desarrolla el Observatorio de Derechos y Políticas de Comunicación y Cultura, dirigido por la doctora María Soledad Segura. El equipo del observatorio está integrado además por Ana Prato, Natalia Travesaro, Cintia Wekeser, Carla Bilbao, Silvana Caizón, Bianca De Toni y Laura Caro Salcedo. El perfil de ayudantes y adscriptes al observatorio se orienta a estudiantes, docentes, investigadores de universidades de Argentina con formación en ciencias de la comunicación, ciencias sociales y disciplinas afines que tengan interés en investigar sobre temas relacionados con políticas de comunicación y cultura. Te invitamos a contactarte con el observatorio enviando un mail a cipeco@fcc.unc.edu.ar. Este es uno de los 9 episodios de la serie Voces del Cipeco. Voces del Cipeco es un podcast realizado por la editorial Anarchivo junto a la Secretaría de Ciencia y Tecnología, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Universidad Nacional de Córdoba. Coordinación General, Marta Pereira y Paula Morales. Producción y guionado, Marco Tonelli y Florencia Brandolini. Locución de Jessica Primitz, Lucrecia Ullate y Leonardo Sánchez. Artística, Ignacio Zablowski. Realización, Multimedia Estudio. Te invitamos a escuchar la serie completa en anarchivo.podcast.